Hola, ¿cómo estás, querido seguidor? Hace algunos días leía en los periódicos con un encabezado aquí en México: padre de familia de 30 años, exitoso, toma la puerta falsa, la salida errónea y se suicida. Al leer la noticia, vino a mi memoria, vino a mi mente un sinfín de cosas. Entre ellas, como una persona de 30 años, con una carrera exitosa, con 3 pequeños niños, 3 nenes y una hermosa esposa, puede llegar al suicidio. Cuando seguía leyendo la noticia, entrevistaban a la esposa. Ella decía: es que era un hombre íntegro, una persona sin ningún problema, que no demostraba, que no se veía que tuviera un tipo de problemas. Pero en su interior estaba luchando espiritualmente con algo que tú ni yo podremos saber. Y esa historia pegó, caló hondo en mi ser, y pensaba yo: ¿cómo un esposo de alguna persona, un padre de 3 nenes, con tal vida por delante, con tal experiencia, con tal éxito, puede llegar a eso? Y la palabra que encontré para eso fue el desaliento. El desaliento, amigo seguidor, es ese monstruo que nos oprime, que nos abraza, que cuando se mete en nuestra conciencia se apodera de nosotros. Y para vencerlo, para sacarlo de nuestras vidas, vaya, es complicado. Sobre todo porque el desaliento es eso, es esa palabra, es ese sentimiento del cual el ser humano debe de estar ajeno. Y te digo por qué. Cuando te preguntes qué es el desaliento, toma esto en cuenta. Si tú por las mañanas te levantas y dices: otro día más, ¿qué haré este día? Tengo 1000 problemas, no puedo más. Cuando en tu trabajo estés en tu día laboral y digas: es que tengo trabajo, pero no consigo cosechar nada con él. Eso es el desaliento. Estás desanimado, estás desalentado de una vida, de un presente. Y eso, amigo seguidor, nos ata. Eso nos mantiene atados y nos genera ansiedad, nos genera miedo, nos genera una profunda tristeza. Y lo más triste no es eso, sino cuando uno está desalentado, cuando tiene desaliento, jala a los hijos, jalamos a la familia. Y eso es lo preocupante también, amigo seguidor. ¿Por qué? Porque lo metes en tu círculo vicioso. Y te voy a contar, amigo seguidor, una historia que tal vez tú conozcas perfectamente. Hace más de 3 décadas, un equipo de uruguayos, un equipo de rugby uruguayo, viajaba de Montevideo hacia Chile. Ellos se accidentaron, tuvieron un accidente donde prácticamente perdieron la vida todos los integrantes del equipo y las personas que viajaban en el avión. Y conmocionó al mundo la historia de estos uruguayos, porque su avión se estrelló en la cordillera de los Andes, a miles y miles y miles de metros de altura, con un frío espeluznante de menos 60 grados Fahrenheit. Pero la historia toma relevancia con un personaje que yo hace tiempo escuchaba en una conferencia, el señor Fernando Barrado, sobreviviente de aquella tragedia de este avionazo, y él contaba al mundo su historia de supervivencia para que personas con desaliento, con desánimo de vivir, pudieran salir adelante. Y lo que él contaba era el siguiente. Él decía: recuerdo cuando iba entrando yo al avión,
todo aquello era confusión, éramos muchas personas, no había un orden. La azafata lo primero que me dijo, lo que yo recuerdo: acomódese donde guste, donde usted quiera. Y bueno, yo me senté en la fila 9. Yo me senté en la fila 9 del avión. Cuando sucede el avionazo, se parte a la mitad. Y todas las personas, todos mis compañeros, amigos y familiares que venían de la fila 9 hacia atrás, fallecieron en el impacto. Y los que veníamos en la fila de 9 hacia adelante, tuvimos oportunidad de vivir al impacto, de sobrevivir. Y él contaba esa historia que también me estremecía, y decía, cuando sucede el accidente, vi morir a compañeros, vi morir a mi madre en el accidente y a mi hermana días después del accidente, allá a miles de metros de altura. No había oportunidad de sobrevivir. Quedaban 16 sobrevivientes, de los cuales estaban cayendo totalmente en desánimo, en desaliento, porque escucharon en la radio, en aquella altitud, en los Andes, que ya la búsqueda se había terminado, que los habían dado por muertos, los habían dado por perdidos. Imagínense ustedes el grado de desaliento, de desánimo de aquellas personas a menos 60 grados Fahrenheit en lo más alto de una montaña. Aterrador. Imagino que haya sido una experiencia aterradora. Dentro de ellos surge un médico y dice: si queremos sobrevivir, tenemos que cometer canibalismo. ¿Por qué? Porque en los cuerpos humanos se encuentra la proteína que necesitamos para vivir. No había más, no había otra forma de sobrevivir. Entonces, el señor Barrado, uruguayo, les dice a sus demás compañeros: yo no quiero morirme aquí, yo quiero morir peleando. Necesitamos caminar para luchar por vivir. Y esta historia es impresionante, porque nos habla de una persona que tenía dos opciones: dejarse morir a menos 60 grados Fahrenheit, congelado, junto con las demás víctimas del avionazo, o caminar y luchar por vivir. Eligió la segunda. En su caminata, él relata que un helicóptero de la Guardia Chilena los ve desde lo más alto del pico. Y pues, lo demás es historia. 16 sobrevivientes de aquel avionazo que cautivó, conmovió al mundo. Y Barrado comenta en su conferencia: cuando llego a mi hogar, lo primero que veo es a mi padre que me da un abrazo y me dice: hijo, la vida, Dios te dio una segunda oportunidad. Tienes a tus hijos, tienes a tu esposa, disfrútalos, dales un abrazo, vive por ellos. Yo no tengo esa misma oportunidad porque tu madre, mi esposa, murió en el accidente. Vaya, palabras fuertes. Y eso es la vida, querido seguidor. De eso se trata, de no dejarse caer en el desaliento. Querido seguidor, si tú tienes un plato caliente de comida al día, si tú tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres contigo, con vida, tienes un trabajo, tienes sueños, tienes un techo donde llegar cada noche a dormir, y tienes por lo menos una comida caliente al día, déjame decirte, querido seguidor, que tú eres de los afortunados que les tocó viajar de la fila 9 hacia el frente. ¿Por qué? Porque tristemente la gran mayoría de los seres humanos les toca vivir de la fila 9 hacia atrás. Entonces, que el desaliento no forme parte de tu vida. El desaliento no es una opción. El desaliento y el desánimo
no son una opción para ti. Tú eres afortunado. Si estás vivo, si estás viendo esto, es porque Dios tiene una oportunidad para ti. Y sobre todo, eres de los afortunados que viven y viajan de la fila 9 hacia el frente. Gracias, querido Señor.